Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hace poco leía en Sur que en todos los municipios de Málaga ya hay más mascotas que niños. Sí, los perrijos. Exactamente, pero que en 8 de cada 10 la población animal dobla a la población menor de edad. O sea que son datos muy contundentes y muy importantes. Sí, hay un boom absoluto, bueno, desde hace tiempo por las mascotas. ¿Tú tienes perros, Curro, no? Yo no, y jamás Tú eres he tenido, de los míos. Y yo tampoco, pero nunca jamás. O sea, Fernando, yo tengo dos perritos. Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, buenos días. Gracias de nuevo por dejarte secuestrar. Yo que no tengo hijos, tengo perrijos. Tú tienes dos perrijos, ¿no? Perrijas. Ah, dos perrijas. ¿Y cómo se llama? Sira y Dona. Ah. Sira y Dona. Dona como el Mercadona, pero Dona porque en latín Dona significa regalo y Sira que es señorita, porque es muy señorita ella. Ah, qué bueno. Le pusimos Sira. Pues yo creo que jamás he tenido, pero ni un pájaro, ni un hámster, nada. Bueno, nada. yo eso sí. Yo ni eso, vamos, o sea, mi casa nunca... Yo todas las cosas que dejaban que entraran en mi casa y que no hubiera que sacar a pasear, es decir, gusanos de seda, pájaros, peces, todas esas cosas, sí. La cuestión es que Fernando escribió un artículo que a mí de verdad que me parece muy chulo y muy original, contando curiosidades que se han producido historias a lo largo de la historia de Málaga, valga la redundancia, donde los animales son protagonistas. Y vamos a contar historias que muchas son leyendas, muchas conocemos. Yo en cuanto lo leí, porque forma parte de esa fabulosa entrega que han hecho tanto Fernando como Víctor de A la sombra de la historia, yo en cuanto leí ese artículo, que creo que salió publicado a finales de agosto, digo, esto da para un podcast fantástico. Sí, es que contado no parece tan chulo como lo gracioso que es cuando nos metamos a ver esos detalles, efectivamente. que nos van a hablar de esos detalles de esa historia. Y porque en el sur no cabe, porque claro, es una página y son 900 palabras. Y muchas veces no caben tantas cosas, claro. y tiene uno que resumir, pero hay muchas anécdotas ahí, hay muchas más, claro. No, pero tú haces una numeración muy buena y en ese artículo empieza hablando de una noticia bastante antigua porque hablamos de 1597 y la protagonista en este caso es una tortuga. Una tortuga que apareció en una de las trombas de agua que había en Málaga cuando entonces el Guadalmedina se desbordaba un 22 de noviembre. En 1597 y en la iglesia de Santo Domingo había al lado hay un puente, el puente de Santo Domingo, pues apareció varada una tortuga gigante que al parecer, según las crónicas del momento, se podían sentar 4 personas en su caparazón, ¿no? Yo sí he escuchado, no sé, pero que por la zona de Maro había tortugas de mar salvajes antiguamente y hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Pues sería algo de esto. Algo que acabó desembocando por la tormenta. Que el cuello medía 1 metro, ¿no? Claro, bueno, según la crónica, porque esto está medido en vara, pero efectivamente tenía un cuello larguísimo y su cola lo mismo. La cola y el cuello medían casi 1 metro. Hay que tener en cuenta que en aquella época, hace 400 años, no había vídeo, no había televisión, no había nada. Entonces, claro, un animal de esta categoría, pues sería un episodio tan suficientemente conocido en Málaga como para que dejara resto en las crónicas. Esa huella, efectivamente. Esa huella en las crónicas. Ajá. De lo que también hay huella de una noticia que se produjo el 25 de... No tengo apuntado el mes, de junio, no tengo apuntado de 1862. Sí, pero no tengo... verano. En verano, vale, verano de 1862, sobre la presencia de un tiburón en las playas de San Andrés. Esto sí que hay documentación y de luego hubo también consecuencias en la presencia de ese tiburón. De un trabajador de la fábrica. Efectivamente. Que se ve que terminó su jornada laboral 25 de julio y se metió en el agua y allí pues sería el único que se metió en el agua porque además en aquella época la gente no se bañaba en la playa. No se bañaba tanto, sí. Pues se metió en el agua y un tiburón le arrancó una pierna. ¿Y cómo sería la cosa? Que le auxiliaron unos pescadores. Esto viene recogido en un periódico de la época. Le encontraron unos pescadores y le sacaron, pero lo sacaron ya muerto. Y el caso es que corrió... Claro, Málaga entonces tenía 70.000, 80.000 habitantes, no tenía más. Entonces, claro, corrió el rumor de que había tiburones y entonces nadie se bañaba. Estaban los baños de la Estrella y los baños de la Diana y claro, de Apolo todavía que además ya estaban en la Malagueta. Estaban ya, y entonces resulta claro que el negocio se le venía abajo porque ahora quién se mete con tiburones. Tuvieron que contratar barcos para vigilar que no se acercara ningún tiburón y para dar confianza a los clientes porque eran baños de pago. Claro. Sacaban los abonos y todas estas cosas. Sí, que estaban allí en la Malagueta a pesar de que el baño fuera a resguardo porque era cubierto. Sí. El baño, no me imagino yo a un tiburón entrando a través de las esteras del balneario de la Estrella de Apolo, pero lógicamente, bueno, pues aquello generó una psicosis brutal. Sí, marrajos, ¿no? Marrajos y... Sí,
eso sí puede ser, pero oye, para que te arranque una pierna y te mate... No, pues, sí, bueno. te arrancó una pierna y lo mata. Hombre, claro, también hay mucha pinta roja. Quiero decir que al final lo que es toda la familia de los tiburones, en definitiva, sí que se da en las costas de Málaga, pero Eso claro, sí, no a eso nivel sí. de que te arranque una pierna, claro. Claro, pero yo me refiero Sí, sí. a elementos marinos que te puedan matar. Exacto. Esto suponemos que sí puede ser un tiburón. Claro, eso suponemos que es un tiburón. Yo cuando me he bañado en el mar muchas veces lejos, cuando se alejan un poquito de la costa, hombre, no lo que se aleja uno a lo mejor hasta la boya, un poquito más, dice uno, y se Sí. parece aquí cualquier Ya ves. bicho, lo que es, claro, ¿no? Claro. Oye, y este verano, hace no tanto, hace 2 o 3 semanas, estaba allí en la playa de la Caleta y se veía perfectamente a la altura de las boyas, incluso más cerca de la orilla, delfines. Se veían Claro. pero Sí, perfectamente claro. muchísimo, que yo Yo siempre he habido no delfines. recuerdo si alguna vez lo he Efectivamente, y visto además con tanta precisión. excursiones en barco para verlo. avistar Sí. delfines, sí, en la bahía. Pues hace 2 o 3 semanas estaba muy cerca y me llamó la atención porque al menos yo no recuerdo haberlo visto de pequeño con esa calidez, esa nitidez con la que, Sí, sí. con la que estaba Ahora en ese los día. peligros en las playas son las medusas. Exacto. Y esta Sí. de las carabelas Las carabelas portuguesas, que portuguesas, son efectivamente. tremendas. Pero este Ahora año ha son los sido peligros. bastante bueno desde Sí. el punto de vista de que no ha habido mucha presencia de medusas. Totalmente. Sí, sí. Llevamos varios veranos así tranquilos. Ahora varios veranos tranquilos. Hay también una historia que hemos comentado alguna vez también. Hablamos de la figura del caniculario, que me ha salido bien, que estaba yo preocupado Caniculario. con la palabra. Y lo hemos comentado alguna vez precisamente porque es una figura bastante curiosa en la historia de la catedral y que hoy no imaginamos, por supuesto, la función que tenía. Efectivamente. Es que en Málaga entonces había también muchos perros, pero perros callejeros. Sí, efectivamente. Que sueltos. además era un peligro para la salud pública. Ujú. En la foto antigua se ven. Sí, En sí, la foto sí. antigua se ven y cuando ves unas fotos del perchel y se ven No perros existía tanto el concepto de la mascota doméstica como ahora. y sobre todo como uno más de la familia. Claro, Eso no por supuesto, existía. eso por supuesto. Pues siempre tenemos que pensar y siempre tenemos que mirar todas estas historias que contamos, siempre lo digo, con los ojos de la época. Y las ciudades eran más rurales. Claro. Efectivamente. No había asfalto, por supuesto estamos hablando que no había semáforo ni nada de esto, no había ni coche. Entonces eran ciudades como mucho más rurales, con huertas cercanas, con campos. Entonces verá que había muchos perros. Entonces la Catedral de Málaga estaba con las puertas abiertas de par en par, porque entonces por la mañana había un montón de misas. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVI, hasta mediados del siglo XVIII. Y había una figura que se llamaba el caniculario, que era un empleado más de la catedral, que tenía incluso su uniforme y su bastón, que se dedicaba a que no entraran los perros en la catedral. También en cuenta que había muchos perros rabiosos que podían Efectivamente, que transmitir podían ser enfermedades. un peligro Y para la salud entonces pública. se dedicaba a vigilar que no entraran los perros, también que no entraran los locos, los conocidos como majaras, Los mendigos. algunos mendigos, y también que hubiera orden en las ceremonias, ¿no? Que era como una especie, no voy a decir guardia de seguridad, pero era algo similar. Y se llamaba caniculario, de latín canis, Claro. canis. claro. O sea, que tenía el nombre de la persona que echaba a los perros, ¿no? De hecho, en la Catedral de Málaga hay un lugar que es muy representativo. Cuando si tú entras por el Patio de los Naranjos, justo adosado a la primera columna enorme, hay una especie de montículo pequeñito, que un pequeño de saliente, se llama la Silla del Perrero. Eso. Allí estaba ubicado físicamente el caniculario y allí, bueno, pues con el bastón echaba, y se dice que bueno, que es el resto de una antigua columna romana. Oye, y si pasáis, probar a sentaros, veréis qué cómoda es. Es comodísima. Estamos Sí. al lado, ¿no? Sí, Está sí, justo a la entrada del coro. A la Sí, entrada sí. del Sí, coro justo. está, porque es el Y lugar además más llama la atención estratégico. porque tú ves Las dos la puertas. columna imponente y tan limpia, y después un saliente ahí, como tú dices, ¿esto ¿Qué qué hace es? aquí? Y se llama en la catedral la Silla del Perrero. Pues ahí lo tenemos, esa figura que Es muy seguramente era curioso. su puesto de trabajo, Sí, ¿no? sí, muy Digamos, curioso. su lugar de descanso. Pues es buena esa historia, esa me llama la atención siempre que la contamos. No nos dejamos de lado a los perros porque vamos a tratar en este caso perros bodegueros o perros ratoneros, que sí. de los que hablamos precisamente, de que eran habituales de ver en Calle Nueva, ¿no? Que siempre ha sido una calle muy comercial de negocio, por supuesto. Y los tenían para cazar ratones. Ujú. Para En los cazar los comercios, ratones, que como estos perros tienen un instinto, incluso se los prestaban de tienda en tienda, ¿no? Como los cameranos y todos los que había en Calle Nueva, eran muchos de la misma Claro, familia, eran claro. amigos. Bueno, entonces los comercios tenían mucha hermandad entre ellos, pues se pasaban, cuando entraban algún ratón o lo que sea, se los pasaban entre ellos, efectivamente. Y también leyendo un libro de Andrés Camino sobre Enrique Navarro Torres, que fue otro comerciante ilustre de Calle Nueva, dice que él iba siempre con su perro, que no me acuerdo ahora mismo el nombre de la mascota, pero iba con su perro a su casa y lo llevaba entonces sin cadena, iba siempre andando que él vivía en la Plaza de la Merced, pues de la Plaza de la Merced a Calle Nueva con el perro a todos lados, ¿no? Y que lo lleva Sí, sin sí. correa, ¿no? Y lo llevaba Comentabas sin tú, correa, sí, sí, sí. eso es curioso. Entonces no había coche ni había tantos peligros. Claro, no había tanto peligro. Es curioso, es curioso. Hay una historia que vamos a tratar ahora y que a mí me encanta porque me gusta mucho imaginar cómo era esa calle Lario de su inauguración, donde existían
esos postes, ¿no? Esas vigas de madera que básicamente era el Sí, suelo, ¿no? En definitiva. Era suelo de madera. No es, lo hemos contado en alguna ocasión en el podcast, no es una tarima, se habla de tarima. Sí. No es como un suelo de parque entendido como lo podemos como un pensar salón hoy en de día. baile, ¿no? Por decirlo Pero no, así. era un suelo entarimado Sí, sí. que estaba hecho con tarugos de madera. Y entonces eso, punto uno, le daba un aspecto a Calle Lario fabuloso. De hecho, se le llamó durante muchos años el salón de baile gracias a ese suelo entarimado. Y después, dentro de todos esos lujos impensables para la época que incluía Calle Lario, esos tarugos de madera absorbían el ruido de las llantas de los carruajes. Entonces, bueno, se garantizaba, ¿no?, como la paz y la tranquilidad de todos los ilustres moradores de Calle Lario, pero aquello duró muy poco. Aquello duró, bueno, Calle Lario se inaugura en 1891 y el golpe de gracia a los tarugos de madera de Calle Lario fue en 1907 con las rías, pero ya antes estaban mal, porque lógicamente la humedad del mar y la proximidad del puerto hacía que muchos, bueno, pues se dilataran, Claro, se y hinchasen. saltaran muchos de esos trozos de madera. Pero es curiosa la historia porque, bueno, cuéntala tú, Fernando, si No, la has porque es escrito verdad tú. que eso no hay apenas fotos de eso, ¿eh? Es curioso Hay que una no foto en el encontrado una archivo foto, ¿no? municipal Yo creo que nunca del la he año visto. 1901, pero al menos está fechada en el año 1901, pero yo no soy capaz de distinguir el ver suelo. que eso es un suelo de madera. Ya. Sí que se ve que es un suelo muy limpio. Sí, te entiendo, para la época sobre todo. No, a nivel- sí, pero no, yo no soy capaz. A ver si te la enseño y El caso es que no dejaban entrar algunos animales, no dejaban entrar caballos. los de tracción Los de sangre, los tracción que sangre. manchaban. Ujú. Precisamente para que la calle Lario fuera como más señorial y lo que sería una calle peatonal. Sí, lo que sería efectivamente. una calle peatonal hoy en día. Porque entonces estamos hablando de 1900, entonces no existían todavía los automóviles. Y claro, los coches de caballo eran los que. Sí, había los una medios de ordenanza transporte municipal, más de hecho, normales. y las paradas estaban puestas al principio y al final para que no recorrieran la calle Lario. Sobre todo eso, se hacía referencia a los transportes tracción sangre, es decir, que pudieran dejar rastro en la calle Lario y que hicieran también sus Y se necesidades. utilizaba como aparcamiento el cauce del Efectivamente. Guadalmedina por muchos de estos carruajes o carros que venían de los pueblos para traer mercancías para vender en Málaga, y entonces muchos no podían llegar a lo mejor a un parador, Claro. al museo, al que ahora el Museo de la Victoria, el Ah. Museo de Artes Populares, o al parador de San Rafael. Entonces tenían que quedarse en el río donde le daban de beber, Claro. y donde podían aparcar allí los carruajes y los animales mientras ellos se iban a hacer lo que tuvieran que hacer, ¿no? Muy recomendable, por cierto, esa visita al Museo de Arte y Costumbres Populares, que Sí. tiene también la sede del archivo de Narciso de Díaz Narciso Escobar. Díaz Escobar, exactamente, y Efectivamente. algo chulo, sí, me gusta mucho. Hablando también o siguiendo con este tema, nos encontramos que la Feria de Málaga, al igual que otras muchísimas ferias por toda España y por toda Europa, creo yo, tiene su origen en la Feria de Ganado, y la de Málaga no es una Seguimos con el excepción. Guadalmedina, efectivamente. Es que en el Guadalmedina se celebraron durante muchísimo tiempo ferias de ganado, porque es que estamos hablando de Málaga, que era una ciudad todavía muy rural, como todas las ciudades de España prácticamente. Y entonces se celebró, por ejemplo, tengo aquí apuntado, en 1893, una feria de ganado, que todo esto está en el origen de la Feria de Málaga, en la que se exhibieron, se mostraron más de 5.000 reses, 1.100 vacas, 800 ovejas, 200 caballos, 100 mulas, 300 cerdos, 90 asnos y 2.000 cabras. O sea que estamos hablando de una feria de ganado. Sí, que con ocuparía todo el muchísimo- cauce del río, vamos. Y también del mes de agosto, Claro. que esto se hacía en el mes de agosto. Y dice literalmente la Unión Mercantil de aquella época: gustaron mucho a los inteligentes los 70 bueyes y vacas de don Julián Sánchez Rodríguez, ¿no? O sea que Me fueron encantan, los que ganaron el premio. me encantan las crónicas de La la Unión época. Mercantil, sí, sí. De verdad, las crónicas de la Unión Mercantil, del avisador, es que me parecen absolutamente fascinantes. Y también había también ferias de borregos que se realizaban en Santo Domingo, o de pavos en Navidad. O sea, Ya, que realmente esta feria de eran- los borregos fue muy famosa en su momento, pero se ha perdido. Hay fiestas que se pierden y esta se perdió. Estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XX y se hacía en Santo Domingo, el domingo de Resurrección. Y entonces allí los niños, los padres le regalaban a un niño un borreguito que se llevaba a su casa con una cintita, un borreguito blanco, Sí, sí, como estos efectivamente, grandes con anuncios cintita de de televisión, algodonado, ¿no? precioso. Sí. Y claro, el borreguito se lo llevaban a la casa, pero el borreguito empezaba a crecer. Claro. Y el borreguito acababa Abandonado, o efectivamente. la sartén familiar. Exactamente. O la- Sí, sí, se sí. aprovechaba Otro para. Y esta era la feria de los borregos. Y luego si hay fotos de los pavos en Puerta del Mar, delante de Feliz Sáenz, En que Navidad. que en Navidades se compraban los pavos.
Eso me lo ha contado mi madre, que Se compraban los se pavos, compraban los pavos y vivos. Y vivo, exactamente, Claro. que ya tiene recuerdo de estar el pavo literalmente por Sí, casa. sí. Y un año que literalmente pues, le cortaron la cabeza y que el cuerpo del pavo salió Claro. corriendo Claro. por la casa con toda la Oye, sangre que iba echando y tal. Y oye, madre, eso, si no recuerdo. oye, eso no superaría el trauma. corte de lo políticamente correcto y Totalmente. del tratamiento que se debe de dar a los animales, pero sí, lo emborrachaban efectivamente. muchas Exacto, veces, exacto. lo Total. emborrachaban para que el animal pudiera... Sí, sí, Ah. sí. Pues Sí, eso sí. recuerdo Para de mi madre, anestesiarlo un que dice que poquito. lo tiene como que no se olvida porque era muy pequeña y de ver literalmente el cuerpo del pavo corriendo por la cocina. Cosas que Hasta hoy ya se harían en los pueblos, cosas que yo te imaginaba de un pueblo de la serranía, un pueblo de... Absolutamente. Bueno, se Es que siguen entonces haciendo. se hacen en Málaga. Entonces, Sí. que hoy se hace en un Sí, pueblo, sí, sí. pero entonces se hacía en Málaga. Sí, sí, efectivamente. Claro. Hay una historia completamente surrealista por la época y por lo que supone, pero que a mí me parece bastante curiosa para que comentemos. Es la historia del elefante Pizarro. Efectivamente, esta historia las cuentan Antonio Márquez y Salvador Valverde Valverde, en un libro efectivamente. maravilloso que se llama Málaga Curiosa. Y son ellos los que sacaron a la luz esta historia del primer elefante documentado que estuvo en Málaga en un circo en 1866, que pesaba más de 4 toneladas. Esto es como un trono de Semana Santa. Yo creo Y que en algún capítulo que ha venido aquí Salvador nos ha contado parte de Parte de esta esa historia. historia. Sí, sí. Es posible. 3 metros de altura, o sea, lo que es un elefante. Y entonces, claro, la gente de Málaga pues no había visto un elefante porque entonces la fotografía era inexistente, entonces Ya era no ver en existía vivo. Google. No había Google, era ver en vivo un elefante. Y se exhibía en un circo, en el Circo de la Victoria, que estaba en calle Cristo de la Epidemia, y allí pues se exhibía el elefante y estuvo mucho tiempo. El caso es claro que cuando la gente veía el elefante tampoco va a verlo 3 veces, con una vez suficiente, entonces había que buscar más cosas. Pues luego la siguiente actuación era la lucha del elefante con un toro. Y allí enfrentaban al toro y al elefante Parece para ver el surrealista. morbo de... Claro. Y claro, y eso también provocaba sus medidas porque en una ocasión el elefante se acercó demasiado al público, el público se asustó y hubo una estampida, etcétera. Yo recuerdo de chico, fíjate qué anécdota, yo recuerdo, bueno, siendo adolescente, en la playa del Rincón de la Victoria, que entonces no había paseo marítimo todavía, en la playa del Rincón de la Victoria, están bañándome en la playa y de repente decía un amigo mío, mira un elefante. En verano, en mes de agosto, mira un elefante y me giro para atrás y por el paseo marítimo, que entonces era la carreterita, Sí, sí, sí. pues pasando un elefante. Y un elefante de verdad. De y era circo, que había un claro. circo, Y estaba... que habían traído un circo, claro, y la Estaban forma trasladando al y la elefante. forma de hacer propaganda del circo era el elefante. Claro, Se pasea el paseando. elefante por todo el por toda la carreterita, todo el mundo ve el elefante Bueno, y la gente iba va al circo, claro. Claro, o sea que yo vi un elefante en la playa del Rincón. Eso lo he Eso visto que yo. fuera surrealista, pero- Sí, sería los años 80, no, principios de los 90. Ujú. Principios de los 90 Qué sería. bueno. Qué curioso. Hay también un fragmento en el que habla de la glorieta de los pájaros que había en los jardines Perolo y Alonso, que dices que eso, por Efectivamente. supuesto, la gran mayoría de los oyentes del podcast se van a acordar todavía de eso. Había de esos allí, pájaros. había allí todo tipo de... en jaula había todo tipo de pájaros, especies volátiles, loros, periquitos, que ahora están, estos periquitos verdes están por todos los Sí, árboles. la cotorra Pero entonces argentina. estaban allí encerrados. Y en el parque también tenían en el estanque había patos y cisnes, que algunos de ellos escapaban y llegaban incluso hasta el paseo del parque, pero claro, entonces estamos en los años 50, el tráfico no era el que había ahora, pasaba un coche cada 10 minutos. Entonces incluso llegaban hasta allí. Es O que sea, había un estanque también con cine ¿Ese? en el Paseo de España, claro, ¿Ese? en el flanco sur del Pues parque, los del niños, parque, sí, los niños efectivamente. iban allí a verlos. Los niños iban allí a ver los animales. Y también hablábamos de los monos, del Jardín de los Monos. Exactamente. Efectivamente, que se llamaban así, sí, sí. Que el Jardín de los Monos, que los hubo. Eh, Que los hubo allí hasta los años 50 y 60 y que al parecer destacaban por sus posturas tan sexuales, tan procaces, tan provocativas, y más en aquellos años carpetobetónicos de la posguerra. Unos monos en jaula, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber subido al Peñón de Gibraltar, que ahí están los monos sueltos, y es verdad que tú le das de comer y el mono te puede morder. Hombre, claro. Sí, Entonces sí. estos monos del Jardín de los Monos sería algo parecido. Sí, sí. Sería algo parecido que yo tengo el caso de una historia que me contó mi tío del médico Gonzalo Ventabol, que a su mujer le mordió un dedo y no se le arrancó de mira un mono, o sea que estos monos no era tan inofensivo. Qué curioso. Y hablas también ya para finalizar ese artículo y finalizamos también el podcast de las cabras que estaban por supuesto por Málaga, que iban incluso al portal de las viviendas para Y se servir, conservan para dar leche. fotos de la Plaza de Constitución con rebaños de cabras, no con una cabra, sino con rebaños de cabras. Y efectivamente surtían a las casas de leche fresca, que además el ama de casa bajaba
y veía que la ordeñaba la leche delante Claro. suya y que no había, Y que era fresca, efectivamente. y que no estaba aguada y que era auténtica, y todo esto pues tenía un valor comercial añadido. Claro. Estuvo un momento en que las medidas de sanidad se endurecieron y se prohibieron estas cosas, pero era muy normal hasta por lo menos el primer tercio del siglo XX que las cabras fueran adquiriminadoras por las calles de Málaga, ¿no? Aquí del mundo... Es que fíjate qué curioso, No, eso, bueno, totalmente. hoy no pasaría, yo es que estoy, Hombre, piénsalo. lo cuenta claro y pienso yo hoy en día, digo, es que eso no pasaría absolutamente nada, cero filtro, Sí, nada. sí, no, hoy lo Y- más... e incluso, voy a decir una cosa, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y yo digo que la leche esa no nos gustaría nada, ¿eh? Hombre, con el cuajo y nada, que hombre, ¿Eh? eso no estaremos nada Pero acostumbrados a claro, la leche, en estaban absoluto. acostumbrados a Ya, tomar ya, ya, ellos. ya. Claro, claro. Ellos probarían la nuestra hoy en día. Claro, y diría, esto es agua Esto es sucia. agua, ¿qué? exactamente, Claro. aguado. Sí, sí, sí. Totalmente. efectivamente. Y tenemos también, bueno, es que son escenas, claro, eso si viajáramos a Málaga hace 100 años, nos llamarían la atención todas estas cosas. Pero, por ejemplo, ¿y los coches de caballo? Los coches de caballo, Claro. que creo que hay 15 o 20 licencias y que trasladan, bueno, Van a pasean desaparecer, sí, a en los 2000, turistas sí, de sí, las... En 2035, si no me equivoco. Sí, en tienen que 2035 los van... Creo que sí, que progresivamente año a Tienen año fecha de van- caducidad, sí, sí. en O sea, que las 2035, si no me licencias- equivoco. Sí, efectivamente, la ya han quitado. se irán Exactamente. extinguiendo. Se han extinguiendo. O sea, Sí. que esto que hoy lo vemos todavía, dentro de 40 años, 30 años, será ciencia ficción. Sí, Esto de los absolutamente. coches de caballos por las calles de Málaga. Sí. Sí. ¿no? Dejadme decir, por pura de curiosidad, que en Málaga no tenemos a la cabra o a la cabra malagueña como algo propio, me refiero como puede ser el espeto, como algo identificativo, pero literalmente la mayor población de cabras de Europa está en Málaga. O sea, a nivel europeo somos de verdad exportadores, y además de ahí criadores, obtenemos agricultores, productos sí, sí. Maravillosos. Exactamente, exactamente. En Casa Bermeja tienen Por la ejemplo, sede sí, exacto. y los quesos son maravillosos. Sí, Los sí. quesos Maravilla. son maravillosos, sí, es verdad. Ahí cómo se te nota ahí, Curro, tu Yo tiro ahí, DG ahí, tiro, cada sí, uno sí. tiramos para nuestro... Exactamente. ¿Pues tú la eres de otra- Casa Bermeja? Para, Bueno, no, vengo- para esa parte gastronómica. Parte gastronómica, pero familia Ah. paterna también hay ahí algo de Casa Bermeja. Ah, Ahora pues nos vamos a mira. poner al día tuyo, te contamos. Te cuento. Allí donde escribo yo en verano Málaga, Sí, la sí, sombra de la exacto. historia, en Casa Bermeja. Bueno, en realidad en los Montes de Málaga, pertenece al término municipal de Casa Bermeja. Pues Qué sí, bueno. sí, pero que también lo valoremos, ¿no? De verdad, ese mundo interior, que el Málaga no solo costa, por supuesto. y Hombre, que valoremos claro, también absolutamente, esa- ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, que tenemos es como esa especie de imaginario de lo que son las comidas autóctonas, cuando realmente la cabra da unos productos y Totalmente. además cada vez mejores. Exacto, Ah. exacto. Y con mayor control. Pues Fernando, mil gracias, de verdad. Como Ya siempre, dije que iba a ser un tema chulo. A vosotros, como Es un siempre, tema a muy vosotros. chulo porque si no hubiéramos cosido todas estas historias juntas, Claro. hubieran pasado desapercibidas todas ellas. Sí, sí, sí. Entonces hoy, nada, tenemos capítulo de curiosidades sobre animales, mascotas y derivados en Malagueño. Málaga a lo largo de los años. Uno de los callejones que hubo en Calelarios que tiraron para hacer la Callelario se llamaba Callejón del Perro. Sí. ¿Qué perro habría allí Efectivamente, que le puso claro. nombre al Sí, callejón? pues imagínate. No, pues Sí, sí, sí. Callejón del Perro. O sea, Fue que ya uno de habría los un que perro. tiraron para Sí. hacer O sea, Callelario, que el trazado. estamos hablando que le daban nombre hasta las calles. Sí, sí, sí. ¿no? Curioso. Mm. Pues seguiremos contando historias. Fernando, mil gracias. De Fernando, verdad. nos encanta Pues siempre muchas tenerte gracias a aquí con vosotros. nosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí. Ana, nos quedamos citados para la semana que viene. Vamos avanzando y ya vemos el 200 un poquito más cerca. Sí, ya lo tocamos ahí casi con la punta de los dedos. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer, desde luego. Yo ya tengo alguna idea, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a hacer spoiler. No. Esto hay que consensuarlo bien porque queremos hacer algo chulo. Pues Ana, mil gracias de corazón. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.